Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres realmente bien en este momento. Y de no ser así, ya sabes, siempre las cosas pueden mejorarse. Nunca desde la desesperación, siempre desde la esperanza y la conciencia. En el video de hoy quería hablar acerca de el alma de los animales. Debemos decir que es un tema interesante, que despierta en algunas mentes curiosidad y en otras verdadera inquietud, particularmente en aquellos seres humanos que poseen algún vínculo especial con alguno de estos seres que se categorizan, digamos, en esta palabra animales. Es una categoría relativa, porque los seres humanos en términos biológicos también son animales. Y claro, varía, digamos, lo que se afirma dependiendo de quien lo afirme, dada su pertenencia o su identificación con determinada corriente religiosa o escuela mística o cualquier corriente de pensamiento de que se trate. Tenemos que decir bueno, por ejemplo, determinadas religiones plantean que no, que los animales no tienen alma. ¿Y por qué? Y bueno, porque su fe así lo establece, no dan mucha más explicación al respecto. O sea, como que el hombre es diferente, Dios lo hizo para dominar el resto de la creación y bueno, entonces es el hombre quien tiene alma porque está hecho a imagen y semejanza de Dios y porque así lo dice la Biblia. Ok. Bueno, es un modo de pensar. ¿Nos acerca o no a la verdad? Bueno, eso es otro tema. Yo no quiero nunca faltar al respeto a las creencias religiosas, pero siempre tenemos que, a mi modo de ver, ir más allá de afirmar que algo sea verdadero porque así lo dice una escritura sagrada, con todo el respeto que me merecen las sagradas escrituras, pero a ver, también hay que saber diferenciar ciertas cosas. Por ejemplo, desde ciertas corrientes místicas, y esto se relaciona se plantea que los animales tienen alma, pero es un alma no individual, es un alma colectiva las que ellos tienen. Em, Hay aquí, a mi modo de ver, y podemos confirmarlo claramente, creo que un error de interpretación. Por ejemplo, desde estas mismas corrientes, ciertos autores, hasta ahora nunca he sido muy proclive a mencionar, pero lo que pasa es que lo que sucede es que muchos de ustedes lo van a leer en algún momento, tal vez han leído, por ejemplo, Rudolf Steiner. Ok, una mente inteligente, respetable, etc. No quiere decir que tenga la verdad absoluta. Por ejemplo, cuando Rudolf Steiner refiere a qué sucede luego de la muerte del ser humano, aquí no de los animales, del ser humano, la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, como él plantea, pues habla de que una vez que que la persona desencarna, pues como que se va expandiendo como una especie de, no sé, de globo y abarca toda la Tierra, luego el espacio entre la Tierra y los planetas Venus, Marte, y adquiere el tamaño del sistema solar. Creo que aquí, tanto como por eso venía el ejemplo, en esta interpretación que hace este autor, inteligente, nadie lo va a negar, em, que intenta tener fundamento, bueno, esto, y también las Sagradas Escrituras, donde, bueno, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y entonces tienen que dominar todo el universo. Existe, a mi modo de ver, una clarísima confusión entre el símbolo y lo simbolizado. ¿Mm? Una cosa es referirnos a la expansión del ser una vez que desencarna, la expansión de su comprensión, de su entendimiento. Y otra cosa es decir que literalmente es algo que se infla y que abarca sistemas solares.
No es así. Con todo respeto, a ver, buscamos la verdad. No es así. No confundamos tanto el símbolo con lo simbolizado, porque esto lleva a errores garrafales, a errores inmensos. No es así. Y cuando se habla del alma colectiva, esto también es un error de interpretación. Porque, hmm, a ver, todo en el universo es manifestación del espíritu único absoluto. Y los espíritus individualizados, por así decirlo, las almas de los seres, pues son también una especie, no es exacto el término que voy a usar, pero como un desprendimiento, una individualización de este espíritu total, de este espíritu absoluto, del espíritu divino. Entonces, claro, cada individualización, cada individuo, cada persona, cada ser humano terrestre tiene su alma individual, como así la tienen todos los seres de la creación, en distinto nivel o en distinto modo de manifestación. Podríamos decir que hasta las piedras tienen alma, en cierto sentido, emanan energía, existen. Una piedra existe diferenciada de otra piedra. Pero en el caso de los seres sensibles existen rasgos que podemos incluso medir. Se han hecho experimentos incluso hasta con plantas que no demuestran la existencia de su alma, pero sí su sensibilidad. ¿Y qué es lo que diferencia a los seres? Incluso a los seres individualizados. Sus manifestaciones sensibles y también sus demostraciones de entendimiento. A muchos humanos no les va a gustar que yo hable de inteligencia cuando hablamos de un perro, por ejemplo. Que no les guste, bueno, allá ellos. Pero bueno, hablemos, ok, no de inteligencia, sino de entendimiento. ¿Y acaso quien tenga un vínculo con un perro, con un gato, no observa en modo objetivo? Sí, muchas veces se habla de que los humanos humanizan a los animales. Es cierto, algunas manifestaciones son entendidas por el intelecto humano de acuerdo con su experiencia, con su vivencia emocional e intelectual. Pero hay cosas que son muy claras. Un ejemplo extremo, extremo entre comillas, por así decirlo, lo podemos ver en la conocida película de Richard Gere, ¿no es cierto? Su perro, del perro Akita, ¿no? Siempre a tu lado se llama la película, que a su vez es una remake de una película Hachiko Monogatari, del cine japonés. Es una película mucho más larga. Bueno, Richard Gere, o bueno, quienes produjeron esa película, la hicieron en modo más occidental, más llevadero para, para, para digamos, eh, para el entretenimiento de Occidente, por así decirlo, o para lo que están acostumbrados las mentes occidentales a esperar y a disfrutar en una película, ¿no es cierto? Pero vemos aquí un ejemplo claro, pero que tal vez en una medida no tan clara, pero que puede observarse en distintos seres de estos a los cuales llamamos animales. Bueno, en esta película, claro, cuando el personaje que interpreta a Richard Gere desencarna, muere, por así decirlo, pues este perro lo va a Hachi, es su nombre, pues todos los días lo va a esperar a la estación como tal cual hacía en vida del personaje, que no recuerdo el nombre, el personaje interpretado por Richard Gere. Una vez que Richard Gere ya no está Richard Gere, el personaje interpretado por Richard Gere ya no está encarnado, digamos, en ese plano de existencia, pues Hachi continúa yendo todos los días, e incluso los familiares de su padre. A mí no me gusta hablar de dueño de los perros, pero los familiares del papá humano de Hachi intentan llevarlo, darle de comer. Hachi no, Hachi quiere ir todos los días ahí a esperar, como, o sea,
como una demostración inapelable, está basado en un hecho real, como una demostración inapelable de los sentimientos, ok, no hablemos de inteligencia, pero de sentimientos reales y observables en la realidad objetiva. ¿Eh? Hasta que el propio Hachi desencarna, continúa teniendo esta actitud y los familiares y eso que querían cuidarlo, darle de comer, terminan permitiéndoselo y bueno, anda, si sos feliz así, feliz entre comillas, bueno, si eso es lo que sentís hacer, ve y hazlo. Pero lo que observamos aquí es que esta conducta de este animal no manifiesta un resultado, digamos, de estímulo-respuesta, de instinto de supervivencia animal. Porque los familiares le daban de comer, no necesitaba hacer eso. Sí manifiesta un apego, pero como el apego que todo ego siente y transita por otros egos, sí, una identificación especial. O sea, no un alma colectiva que se identifica con la especie o con un grupo, sino un espíritu individualizado que, manifestado egoicamente, los animales también tienen ego, más puro muchas veces, pero tienen ego porque son individuos que poseen un alma individual. Pero ¿por qué hablábamos de confusión de símbolo simbolizado? O en este caso, ¿por qué hablábamos de confusión de conceptos que muchas veces se manifiesta? Porque claro, al ser toda alma individualizada, en última instancia, emanación, por así decirlo, de ese espíritu absoluto, de esa alma absoluta, por así decirlo, hay quienes distinguen entre espíritu y alma. Para mí esa distinción no tiene mucho sentido. Pero, o sea, en última instancia los considero sinónimos. Aunque en esto no van a estar de acuerdo muchos que adscriben a filosofías más orientales, al hinduismo, etc. Pero a mi modo de ver, es más bien una confusión semántica lo que sucede ahí. Pero bueno, nada, déjenme en los comentarios si no están de acuerdo con eso. Igual no es la esencia de lo que estamos hablando, no es lo importante, por así decirlo. El alma individualizada, ya sea de una planta, o de un perrito, o de un ser humano, también es en última instancia una emanación de esa, podríamos decir, alma colectiva, alma total, espíritu universal, espíritu absoluto, Dios en última instancia. Entonces ahí se plantea la confusión, claro, como el ser humano es más evolucionado, tiene más individualizada su alma. No, son distintos. Aquí ni siquiera voy a hablar de niveles de realidad o de manifestación. Son distintos modos, distintas formas de manifestación que diferentes espíritus individualizados encarnan bajo diferentes formas de vida. Por ejemplo, cuando me dicen, incluso hasta, a ver, basándonos en estos hechos que podemos observar, y que claro, esta peli es muy clara, muy contundente, nos hace llorar, a mí, sí, y creo que a cualquiera con un mínimo de sensibilidad y que haya tenido alguna vez algún vínculo especial con algún animalito, va a generar ese efecto. Ley de causa-efecto, la película de Richard Gere nos hace llorar. Entonces, a lo que me refería, para no hacer tanta digresión, es al hecho de que vemos individuos animales manifestar claramente sentimientos hacia individuos humanos, y esto no tiene un correlato lógico con el concepto de alma colectiva. Aunque en última instancia todos formamos parte de un alma colectiva, de un alma universal. Y ahí viene la confusión muchas veces en la teosofía o en otras corrientes místicas. No es que estén malintencionadas, es que, pero bueno, mi misión aquí no es someterme a que porque lo dijo Madame Blavatsky, no, la verdad hay que buscarla más allá de la autoridad que ciertas personas puedan tener o no en determinada materia, materia, digamos, científica o espiritual, porque nuestra mente
no puede ya en este tiempo y en este nivel evolutivo actual de la humanidad en la cual ya podemos y tenemos que pegar un salto cualitativo, no podemos seguir estando sometidos a que, bueno, porque lo dice un sacerdote o un líder referente, gurú o lo que sea, todo eso podemos tomarlo y podemos estudiarlo. Pero también tenemos que pensarlo nosotros mismos. Es dialéctico, no es que todo el conocimiento, porque claro, sería ridículo decir, no, tienes que pensar por ti mismo y no tomar nada de lo que se dice. Es dialéctico, o sea, tomamos lo que otros han escrito y han pensado y pensamos nosotros mismos también. La evolución del pensamiento tiene que ser dialéctica de ese modo. Serían opuestos perfectamente complementarios, lo externo y lo interno en este caso. La elaboración intelectual de otros y la elaboración intelectual que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Mm? Incluso, obvio, lo que yo te diga también tienes que elaborarlo intelectualmente. Lo mío es un aporte, es un intento de una chispa que incendie tu mente y la empuje a pensar. ¿Eh? En última instancia, libre albedrío, cada quien elige o no. Pero es claro, es necesario que pensemos, ¿eh? No que anulemos nuestra mente y anulemos nuestro ego. De eso voy a hablar en otros videos acerca del ego, en varios videos que voy a hacer acerca del ego. Pero bueno, entonces, podemos observar, y quien haya tenido algún vínculo especial con alguno de estos seres, que no se trata de cosas que no tienen alma, ¿eh? O de seres inferiores que tienen alma colectiva. Incluso también muchos dicen, bueno, el perro luego puede encarnar en humano, como si eso fuese... Es muy relativo decir que ellos son menos que nosotros. Y esto puede a muchos sonarles cursi, pero realmente observemos las conductas y observemos, depende de desde qué parámetro. ¿Eh? Nuestro perro es inferior a nosotros. ¿Eh? De acuerdo a qué parámetro y a qué principios, a qué le damos importancia. ¿Eh? Le damos importancia a tener capacidad de ir a trabajar, ok, en eso sí, son inferiores a nosotros. Le damos importancia a la lealtad, ¿eh? Le damos importancia al amor incondicional. ¿Eh? Entonces todo depende. Cuando me dicen un perro, hay que ver si hay seres humanos evolucionadísimos, incluso otros seres en el universo evolucionadísimos que no encarnan a veces en perros, para ayudarnos a los humanos individualizados, ego, a transitar determinadas etapas de nuestras vidas y a aprender como aprende el espíritu encarnado, transitando experiencias que impacten a la persona, que impacten mental y emocionalmente a la persona, pero que generen un impacto intenso en determinados momentos de la vida de la persona. En ese sentido es innegable el papel que muchos de estos seres tienen en la vida de los humanos terrestres. Así que, digamos, me parece por deducción lógica pura basada en hechos observables que tenemos que admitir que los animales tienen alma y tienen alma individual y son seres dignos de respeto. Bueno, espero vuestros comentarios, suscríbanse al canal para que esta luz que intentamos irradiar se expanda cada vez más. Espero que esto que aquí les digo les brinde, les sea un aporte para vuestra propia comprensión.